Muchísimas gracias, señor presidente. La buscaremos. Después del comandante Morales, uno ha apreciado en el debate algunas cosas que siempre sobresalen. A mí siempre me gusta escuchar mucho a la senadora Nerea Alonso porque tiene por costumbre hablar con conceptos, con carnadura, y esas cosas uno se las lleva para uno. Se lleva un pedacito siempre de la sesión, le agradezco esa oportunidad. Y me gustó la exposición del senador Martínez también, porque en definitiva algunas cosas que utiliza para demostrar que la ley que nosotros estamos proponiendo en nombre del Poder Ejecutivo, yo las puedo utilizar a mi favor, porque en definitiva estamos trabajando sobre un punto parecido. Todo lo otro es más o menos el mismo folclore. Hay un senador que antes de proponer su idea con mucha estatura o con ninguna estatura, primero agravia a la presidenta, y otros que presentan propuestas que tienen que ver con su color político, pero mucho que ver con lo que está sucediendo realmente no tienen que ver, o manifestaciones como la que acabamos de escuchar de que nosotros somos los grandes equivocados al respecto, y Juan Perón debe estar llorando con lágrimas de sangre porque nosotros estamos dejando de pensar lo que él nos enseñara con su magisterio conceptual. Más o menos este es el globo que uno llegó hasta este momento. La realidad es que este proyecto tiene por objeto ordenar el régimen de reparación de daños por accidente de trabajo y por enfermedades profesionales. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo nosotros. Este es el objetivo. Se pretendió en algún momento, bajo una pseudo pretensión de mejorar la competitividad, en contra del menoscabo de los derechos de los trabajadores. Esto fue lo que pasó. Entonces ahora venimos a descubrir que hace 5 años tenemos que haberlo hecho esto, y nosotros que somos unos salames no nos dimos cuenta. Entonces venimos a hacerlo recién ahora, apurados. Y la realidad no es esa. La realidad es que durante estos 5 años los empleadores y los trabajadores no se pusieron de acuerdo nunca. Entonces, ¿cómo se saca eso? ¿Se saca contra la voluntad de los empleadores? ¿Se saca contra la voluntad de los trabajadores? Porque acá estuvo presente Caló y acá estuvo presente Romero, dos representantes de los... Uno el secretario general de la CGT y el otro, y de la UOM, y el otro de ESMATA, quizá uno de los gremios con mayor nivel de este tipo de conflictividades, y sin embargo han sostenido que era una forma de llegar más o menos a la misma posición. Moyano, cuando era peronista y hablaba conmigo, decía más o menos estas mismas cosas, no estaba tan lejos. No estaba tan lejos de este pensamiento. Es más, el tema de las mutuas es un viejo pensamiento de él, cuando era peronista. Con lo cual, en este nivel de discusión, entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de plantearnos es todos y cada uno de los puntos que expuso la senadora Corradi y que nos vayan llevando a nosotros hacia una limitación, hacia un marco más o menos ordenado respecto de cómo se puede llegar a puntos que no perjudiquen al trabajador. Para eso están los sindicalistas, el secretario general de la CGT, de la verdadera CGT, porque la otra convocó a un congreso con 10 de los 25 miembros del Consejo Ejecutivo. Si lo quieren traer acá al señor que la representa, me parece estupendo. Yo no voy a descalificar a nadie, ni a Micheli, ni a Moyano, ni a nadie. Cada uno con lo que se le antoja. Pero la CGT se convoca, como dicen, sus propios estatutos, o por lo menos las organizaciones. Yo no me tengo por qué meter, porque si yo soy un laburante, no estoy afiliado directamente a ninguno de esos gremios. Esta ley, la Ley de Riesgo de Trabajo, se estaciona ya por 1995 con aquellas panaceas que nos prometía Domingo Cavallo, que nos lo hizo a nosotros y se lo hizo al gobierno de la Alianza de la misma manera. ¿Y cuál era el objetivo? De discriminar al trabajador, presidente. Fijarle indemnizaciones bajas, mucho menor que la mitad de lo que realmente le hubiese correspondido, y se las ordenaba de tal manera que no pudieran recurrir a la justicia civil, por la vía que a lo mejor usted podía haber discutido o pensado de alguna manera una forma alternativa de ser defendido. No había forma que se lo defendiera al trabajador que no sea de esa manera. Así se lo concibió. No digo que eso sea lo que esté bien, digo que eso es lo que se concibió. Fijemos una ley. Esto fue ordenado para sí, un mercado que generara la FJP, un mercado que generara la RT, un mercado que generara las obras sociales. Con uno más o menos lo armaron, el otro quedaron a la mitad y el tercero no pudieron tocarlo definitivamente. Pero ese era el objetivo, financiarse con un esquema de esta característica. Entonces, en ese marco de las pequeñas rentas ordenadas y calificadas como rentas vitalicias, dándose con el tiempo, lo que significaba es que la cuota hacía una curva absolutamente pronunciada y se
licuaba lo que estaba persiguiendo el trabajador, que en definitiva era el gran pavote de esta película, que no tenía ninguna forma de hacerse de un mango, porque era mucho el tiempo, porque discutir llevaba tiempo, porque no encontraba alternativas de cómo resolver el tema, en un marco elegido y pensado desde el neoliberalismo en serio, no el que pregona el senador preopinante, el neoliberalismo en serio, que realmente le importa muy poco lo que le pasa al trabajador. Y si mañana se muere, es uno menos, pongan otro y reemplazamos al tipo rápidamente. Un concepto que todos hemos apreciado y que creo yo que ninguno de los que está acá está en condiciones de exigir o de pretender defender semejante cosa. ¿Qué sentido tiene entonces un régimen, un sistema administrativo de las características que tuvimos con la 24.557, donde todo termina en litigio? Ninguno, no tiene ningún sentido. ¿Y qué somos, todos pavotes que nunca nos dimos cuenta para acordarlo? No, no se podían acordar con las dos puntas. Esta es la realidad. Entonces, si les guste o no les guste quiénes son las que la representan, yo no los elijo, los eligen los miembros de cada una de esas organizaciones, define entonces una propuesta que a nosotros nos puede ser útil, y sobre una propuesta útil que encuaja para los dos sectores, entonces estamos en presencia de la oportunidad de presentarnos adentro de en este recinto, dar el debate que estamos dando en este momento y arribar definitivamente una propuesta que le sirva a los dos, porque si no hubiese servido a los dos no estamos sentados debatiendo a ver cómo, se lo digo con autoridad, he sido jefe de gabinete de ministro y me he pelado las orejas durante 2 años y medio tratando, yendo de un lado al otro a ver si podíamos conciliar este punto y no lo pude conciliar nunca. Es una de mis grandes frustraciones en términos de la búsqueda de soluciones para los trabajadores y que calzara entre los dos sectores como debía ser de alguna manera. Este proyecto elimina ese blindaje que puso la 24.557 que pretendía imponerle al trabajador la obligación de que no concurriera a la vía judicial de ninguna manera. Esto terminó entonces en la industria del juicio, lo que decía recién el jefe de mi bloque, y la doble vía en materia de indemnizaciones la genera, la multiplica, porque donde se abrió la primera puertita, esa puertita dejó de ser puertita por ser puertaza, y todos empezaron a salir por ese lugar, y está bien que así sea. Perdón por la deformación profesional, pero habiendo sido ministro de Trabajo no se eleva nunca más esa vocación de la defensa por el laburante, y uno sabe que cuando se abre esa puertita tenemos una forma de defendernos de estos tipos que le importa poco nuestros hijos, nuestros padres, nuestras mujeres, nuestros discapacitados, nuestros lastimados, y lo que quieren es ganar plata todos los días, a costa de lo que sea. Lo decía la autoridad por televisión, es el mismo esquema de Shylock en El Mercader de Venecia, aunque sea una onza de nuestra propia carne. De esta manera, entonces, lo que se está proponiendo como eje central de esta discusión es que el trabajador pueda tener una indemnización en forma inmediata con este régimen especial o en un caso alternativo, ir por la vía judicial. ¿Se incentiva la utilización del régimen especial? Claro que se incentiva. ¿Por qué? Y porque se le da la oportunidad que si estando en funciones o dependiendo de aquel que lo está contratando, el comitente tiene la posibilidad de tener un 20% más. Y de forma inmediata son 15 días. En 15 días tiene que estar notificado y pagado. Si una vez que estuviera notificado, a partir del momento de su notificación en adelante, está en condiciones de poder de abrir la vía judicial. No me gusta esto, voy a la vía judicial, perfecto. Y si una vez que comienza la vía judicial, también comienzan a correr los plazos para la prescripción del reclamo. Con lo cual estamos en un punto que todos pretendimos buscar. Era el objetivo que pretendíamos buscar entre todos. Entre el artículo 2 y 8 de este proyecto de ley, lo que se fija es la indemnización del pago único, que es el eje central, el pago única. Será ajustado semestralmente. No existía esto. Todos sabemos que lo que se le pagaba era menos de la mitad, menos de un tercio de lo que realmente el trabajador tenía que buscar en este caso. Ya les he contado lo que significa la incentivación por parte de garantizarse que esté en el lugar de trabajo o dependiendo del comitente cuando esté haciendo el trabajo de esta característica y motivar a su enfermedad o su accidente, y la garantía que no fuera nunca menos de 70.000 pesos. Se suprime la doble vía porque este artículo 4 establece que el trabajador damnificado o sus familiares o los derechohabientes puedan cobrar la indemnización del RT o el reclamo judicial. Deja abierta la vía. No es que no existe. Lo que no deja la posibilidad es que se vaya por las dos vías en el mismo tiempo. Y además grafica de la mejor manera la inmediatez. Usted pretende cobrar por esta vía cantidades que son claras, bien determinadas, ajustables cada 6 meses, que definen más o menos un número que los sindicatos están de acuerdo, y en esto usted está de acuerdo. Bueno, tiene 15 días, se notifica, cobra y se lo lleva. Y ahí cortamos el tema. Y si no, busca por la otra vía.
¿Para cuáles son las consecuencias o las complicaciones que le lleva a aquel que se va por la vía judicial? Un montón de complicaciones, porque tiene que ser el que se haga cargo de la demostración de la prueba, porque tiene que demostrar que no ha habido culpa en la generación del hecho que motivara el reclamo de la indemnización, y además el tiempo. Por ahí lo que está sucediendo es que a quien que lo está necesitando, lo necesita de verdad en el momento oportuno, no después. ¿Qué nos preguntamos? Si cobra y después de qué trabaja. Y pasa siempre lo mismo. Si cobra y lo despiden, no va a trabajar. Si cobra y no puede trabajar, no va a trabajar. El elemento está garantizado por el Estado desde otro lugar, no desde la ley de riesgo de trabajo. Esta no es la discusión. Ese tema está garantizado. Lo que no teníamos forma era de resolver por una vía o por otra algo que realmente tuviera que ver con la realidad de que tendría que estar cobrando el trabajador por un hecho de esta característica, por enfermedad o por el accidente o por la muerte, en este caso los derechohabientes, garantizados de verdad en un número más o menos ordenados y criteriosos, y por otro lado la alternativa de que no fuera de su satisfacción lo que sucede y vaya el reclamo por otra vía. Puede haber otros casos. Justo había salido, pero llegué al despacho para poner la televisión y seguir escuchando. Y creo que a una de las senadoras las escuchaba decir, ¿y qué sucede cuando es alguien especializado? Hay casos que salen del marco. Y para ese caso en particular, que es un reclamo adicional, existe la posibilidad del seguro. Le permite el proyecto la posibilidad de seguro. Entonces usted tiene un seguro por accidentes de riesgo de trabajo más un seguro adicional para casos determinados que le permitiría cubrirse eventualmente ante hechos absolutamente aleatorios que no están pensados pero que pueden significar un impacto durísimo en la empresa porque estamos hablando de artesanos importantes o cosas por el estilo que tienen un nivel de cosas adicionales. Permite un seguro adicional. En este caso se derogan del artículo 19, incisos 1, 2 y 3, no se derogan el 4 y el 5, porque si derogáramos el 4 y 5 no le estaríamos permitiendo a aquellos que tuvieran el cobro in itinere la posibilidad de reclamar contra el que produjo el daño. Por eso se quedan el inciso 4 y 5, se deroga el artículo 24, régimen de alícuotas, y el artículo 19. Hablamos del pago único, la competencia. Hay una definición, la voy a dejar para después. En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en las declaraciones de inconstitucionalidad que motivó la 24.557, la inmensa mayoría de la doctrina la criticaba. Era a gritos que esto iba a explotar de alguna manera. Entonces, lo que se hizo en este caso es empezar a ver cuando la Corte se tomara el caso o los casos que lo fuera motivando y generando como testigos y que fuera demostrando a través de ello que la Constitución no se la puede pasar por arriba y que es la Corte la que va a garantizar en todo caso elementos más que suficientes para demostrar que hay hechos contundentes para defenderlo al trabajador. Está el caso de los fallos Castillo, Aquino y Milone, 3 casos bien claritos. Mejoró la posición de los damnificados y abrió la puerta a los juicios. En esto era lo que correspondía, presidente. Todos nosotros, los que creemos que la vida de la política está enancada y apareada a la defensa de los derechos de los trabajadores, veíamos como un aplauso, gritábamos, aplaudíamos porque la Corte abría esa puerta. ¿Y en qué se graficó la Corte? En el artículo 14 porque hablaba de retribución justa, nos hablaba del salario mínimo vital y móvil, de jubilaciones móviles, en el 41 porque hablaba del desarrollo humano, en el 75 inciso 2 porque hablaba de los objetivos de reparto, en el 75-18 de la prosperidad del país, en el 75-19 del progreso económico, todos los elementos que motivaban la claridad de que esa Corte seria, de gente inteligente y respetada, Néstor Sagüés, que es un constitucionalista santafesino no peronista, suele decir que los 3 poderes de la República tienen poder político. ¿Y cómo tiene el poder político la Corte Suprema de Justicia? De 2 formas. Cuando el pueblo la respeta y cuando sus pares, nosotros, el Poder Ejecutivo, la respetan. Y en este caso, una Corte con ese nivel de respeto, como diría Sagüés, sacaba y definía en el marco de la propia Constitución dónde estaban los errores de la 24.557. El más plantado en términos de la inconstitucionalidad fue el artículo 39 de la Ley de Riesgo de Trabajo. ¿Por qué razón? Y porque el que la pensó con una cabeza perversa, a mi juicio, y vuelvo a insistir, lo más parecido a Shylock que he visto, lo que pensaba era un régimen autosuficiente y hermético respecto de la normativa civil. Hasta acá, así se juega, no se gasta un centavo más que esto y de esto no podemos hablar de otra manera.
Entonces no podían los trabajadores de ninguna manera, ante accidente o ante muerte o ante, en ese caso, sus derechohabientes o ante enfermedades, recurrir al resarcimiento integral que hoy planteaba el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, porque el otorgamiento que lo daba el Código Civil, del que gozaban todos los habitantes de la Argentina, no le era dado a los trabajadores, porque esta ley se los había quitado en su artículo 39, con excepción del 1072, que se lo dejaba, que era cuando había dolo específico por parte del trabajador. Nunca previó la posibilidad de la renuncia a una de las opciones. Siempre quedó en claro que vos tenés que hacer esto, trabajá, acá tenés un régimen que paga 2 mangos y que lo paga en un montón de cuotas como si fuese una renta vitalicia y se lo cuba con el tiempo. Te gusta bien y si no, no trabajes. Más o menos así termina siendo la cosa. Entonces se buscó un sistema previsible, con costos acotados a las contribuciones que se pagaran y costos previsibles para los asegurados. Poca plata en mucho tiempo. Y más o menos ese fue el tema que se utilizó en todos los casos. Este concepto confronta, y lo escuché a algunos de los senadores de la oposición, con el principio de igualdad que fija la propia Constitución en su artículo 16. El derecho a la protección integral del trabajador del artículo 14, los tratados internacionales de derechos humanos que no solamente amparan al hombre, sino que amparan al bien jurídico tutelar más importante que tenemos, que es la vida del trabajador, en el marco del artículo 75, inciso 22. Con lo cual, estos principios sustentaron lo que después fue el fallo Aquino, uno de los más renombrados en cuanto al ataque al apartado primero del artículo 39 con absoluta dureza. Pero cuidado, nunca se criticó a lo que significa el régimen tarifario, porque acá nadie lo dijo, todo el mundo critica el régimen tarifario, pero ha habido casos específicos respecto de regímenes tarifarios para determinados niveles de indemnizaciones que han resultado suficientes y han funcionado. El proyecto del Poder Ejecutivo prevé esa opción de un régimen de esta característica. Y el trabajador o sus derechohabientes tienen derecho a esa situación y materializarla como pago único en las condiciones que establecen los artículos 2, 8 y 17 o recurrir por la vía judicial. Volvemos, insistí con el artículo 4, que además no solamente hablaba del artículo 16, lo dicen varios fallos de la Corte, sino la Declaración Humana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1, 2 y 7, y Pacto de San José de Costa Rica, 1 y 24. El proyecto convierte la indemnización en una reparación justa y satisfactoria, y es el eje de este nivel de discusión, justa y satisfactoria. La reparación por vía judicial no da certidumbre de que el reclamo llegue al tiempo que lo necesita el trabajador que está reclamando por ella, ni que resulte procedente, ni que sea un importe mayor al que aporta la ley de riesgo de trabajo. Entonces, por esa razón, lo que se buscaba siempre en esta discusión de todos los años que se dice que no se consiguió y que no se consiguió porque no se ponían de acuerdo trabajadores y empleadores, era un punto más o menos equidistante y responsable y ecuánime para cada una de las partes que cupiera y que sirviera exactamente para este tipo de situaciones. En los fallos Aquino y Yosco, 2007, sostenía la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el trabajador que haya sufrido daños no resarcidos por la RT podía demandar al empleador. Esa era la doble vía. El proyecto de tratamiento le otorga al régimen indemnizatorio y le da la opción al trabajador y a su causaviente de reclamar por alguno de los dos lugares. Yo tomaba hoy de lo que decía la senadora Alegre de Alonso respecto de cómo se miran los trabajadores cuando a veces se los considera números, como pasó durante tantos años en la Argentina durante esa década. Arturo Jareche decía que nuestros economistas cuentan el tema de población en sus estudios como un instrumento y no como una finalidad. Y es el peor de las situaciones, el más injusto. Para los que creemos o tenemos un respeto por algo superior, es quizás el más dañino de todos los casos. ¿Por qué? Y porque un día me contaba Felipe González, no sé si lo he contado, perdón si lo he hecho, pero lo vuelvo a contar, que él tenía una relación personal con Agostino Casaroli, secretario de Estado del Vaticano. Y charlando mano a mano los dos, Felipe le contaba que tenía una charla en el partido y que tenía que preparar su discurso. Entonces Casaroli le dice, mira Felipe, te voy a dar una experiencia, un dato de la experiencia. Nunca lleve más de 3 temas, porque no se los llevan. Más de 3 no se los lleva ninguno. Entonces Felipe, que era un hermoso agnóstico, le dice, ¿y cómo hago si son 10 los mandamientos? Entonces le dice a Casaroli, mirá,
ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no crees en Dios, no creen en Dios, no lo crean. Pero si no vivís en la vida para creer que tenés un tipo al lado al que podés tenderle la mano, estás hecho pedazos. No servís para nada, no le importás a nadie, no tenés razón de ser. Entonces, ese es quizás el tema más importante que nosotros tenemos a la hora de valorar esto, de ver a los hombres y a las mujeres como a la finalidad y no como un instrumento, un número más. Ah, yo tengo un número. ¿Cuántos son? 300 tipos. Se murieron 40. Listo, son 260 y ya está. No, son hombres, ni medio. Como ministro de Trabajo, en el momento donde echaban gente a los pavotes, nos sentábamos con quien era mi secretario de Trabajo y decían, ¿qué te dicen? Y mirá, cerraban, qué sé yo, las cajas ZF. ¿Cuántos echan? 125. No, 99. Bajemos a 2 cifras, ya son 26 tipos menos. Era la desesperación por achicar el número. Entonces no se puede tomar como una referencia, es la finalidad en sí misma. Por eso nosotros entendemos que el proyecto cumple con esa finalidad que estamos persiguiendo nosotros. Los regímenes tarifados en este país han servido en varios casos, como es el caso del Código Aeronáutico, en el caso de transporte de personas, en el caso de transporte de mercaderías por agua o en el caso de daños nucleares. Funciona. Es respetado. Y para que sea justo deben ser proporcionales al daño sufrido. Le doy un dato muy concreto. La Corte Suprema de Justicia sostiene en varios fallos que un sistema tarifario no es contrario a la Constitución. No es verdad lo que se dijo acá. Hay que ir a buscar los fallos. Hay que ir a buscar los fallos. No es contrario. ¿Qué es lo que dice la Corte para que no sea contrario? El resarcimiento tiene que ser adecuado y proporcional. Tiene que ser adecuado y proporcional. Si yo tengo un régimen tarifario que me garantiza que ese régimen que estoy llevando, cuando se produce, desgraciadamente, o un accidente que le cuesta una discapacidad, o la vida, o una enfermedad determinada, si yo lo tengo consensuado y pensado como está pensado para ser actualizado semestralmente y evaluar los casos nuevos que puedan aparecer, porque acá también se preguntaron por eso, e incorporándolos, porque precisamente se va a tomar el ejemplo de todos los casos que ya tiene el Ministerio de Trabajo, no va a haber que dar ninguno afuera, se puede evaluar y ser en ese caso cumplir con el resarcimiento adecuado y proporcional a lo sucedido. Es lo más importante que está advirtiendo en este tema. Entonces no estamos utilizando al número, a la persona como referencia, la estamos pensando como finalidad. En el caso Milone, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el pago por renta periódica afectaba las garantías constitucionales del damnificado y reprochó la imposición sin alternativas. Por eso nosotros estamos viéndolo como lo estamos viendo, porque valiéndonos de los mismos fallos de la propia Corte, si nosotros damos la garantía de que cumplan con esas condiciones de adecuado y proporcional, estaremos sorteando un severo problema que tenía la presentación, que es lo que acaba de decir el senador Pichetto. ¿Va a haber acción civil? No. Si es adecuado y proporcional, no va a haber acción civil, porque se va a dar por resuelto el tema y por resuelto en 15 días. Y toda junta, toma el tarro, dame la leche. No la vieja discusión de Cavallo de bien largo el plazo, renta vitalicia y licuación de la indemnización que valía mucho menos de la mitad de lo que realmente le correspondía. En el fallo Castillo, la Corte reafirma que el conflicto de accidentes de trabajo es de derecho común y de actores de derecho privado. Esto dice la Corte, de derecho común y actores de derecho privado. No existe el carácter federal, deja bien en claro, y histórico y jurídicamente fue considerado siempre de derecho común. ¿Por qué estamos discutiendo entonces en este momento que la jurisdicción sea civil y no sea laboral? Porque estamos hablando del daño estamos hablando en este caso, puntualmente. Por eso yo no coincido con lo que le digo a la senadora Nerea Alonso, porque todo el planteo que hace respecto al derecho laboral, aplaudo y me sumo. Atrás de ella, vamos, lleve que me voy con usted. Ninguna duda tengo. Pero en este caso, hablando del daño, es concreto y definido hacia dónde estamos discutiendo el tema, específicamente en términos de jurisdicción. Y lo propio le pide a las provincias que definan ellos quiénes van a ser o cómo va a ser específicamente la jurisdicción que va a absorber este tipo de litigio cuando elijan la vía judicial en cualquiera de sus casos. Respecto de los honorarios profesionales, es una vieja discusión esta, cómo se determinan y cómo se firman.
Es cierto que el 277 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la posibilidad de la cuota litis, poniendo un límite de 20% y obligando a que tenga la aceptación por parte del particular y la homologación. Pero también la ley de obligación laboral obligatoria, ¿cómo se dice?, de conciliación laboral obligatoria. La ley de conciliación laboral obligatoria permite también, pone un límite de 10% en las mismas condiciones, con la aceptación por parte del trabajador, la homologación por parte del juez. No estamos negando la ley 24635 en ninguno de los dos casos. Lo que está planteando es que hay una parte determinada, que es la que ya está fijada por la definición específica de lo que es la ley de contrato de trabajo, fija cuál es la indemnización. Si hay una determinación, lo que va a fijar es por lo condenado menos los que ya se resarció, la diferencia es la que va a tomar en cuenta. Entonces no pone la cuota litis, no acepta la cuota litis en la indemnización para que precisamente le permita al trabajador garantizarse el 100% de la indemnización y que discuta por otra vía el formato de la cuota litis, pero no lo está quitando, porque además está cumpliendo con lo que dice el 208 del Código Penal en todas las formas, no hay nada que haya quedado afuera. Sigo insistiendo, el proyecto es muy bueno, el proyecto a mí me hace sentir muy cómodo, le vuelvo a repetir, con los defectos propios de haber sido ministro de Trabajo y comprender lo que está sucediendo en ese tema. Y además, suscribo lo que dijo González Gaviola cuando él dice, prevengamos en primer lugar, reparemos cuando no tengamos más remedio, hay accidente, reparémoslo y evitemos que el trabajador quede con incapacidades permanentes. Es un deber nuestro, volvemos a la misma, que no sea la referencia, que sea la finalidad del trabajador, es lo que nos importa. El 1720, el decreto 1720 que se mencionó, que permite las mutuas, vuelvo a insistir, a mí como jefe de gabinete de ministros, el que era secretario general de la CGT me lo pidió 20 veces. Entonces, acá no hay nadie que pueda decir que no está de acuerdo con ese tema. Estoy terminando, 30 minutos más. Ya termino, fue un chiste. El cálculo de incapacidad ya ha sido explicado, todos los han escuchado, se han multiplicado las cantidades más del 100% en algunos de los casos y se fija como tope el 5% en el costo, una definición que ya lo explicó la senadora Corradi de Beltrán. Controles rígidos de las ART, la alícuota conforme al tamaño de la empresa. Se dijo que más del 80% son pequeñas y medianas empresas con pocos trabajadores, de los 8.700.000 trabajadores. Se va a autorizar el baremo, que es el que va a tener todo el nivel de enfermedades y niveles de lesiones que puedan ser contempladas en este tema. Los números son los que planteó González Gaviola. Tenemos 538.000 empleadores de 318.000 con lo que empezaron y tenemos 8.700.000 trabajadores de los 3,5 millones con los que empezamos. Los números de accidentes fueron aumentando desde el 2013 en adelante porque comenzó la actividad. Era inevitable que eso sucediera hasta que en el 2008, porque en el 2008 comienzan a caer en forma abrupta. Y la realidad es que ese es el objetivo que se tiene que perseguir, que tengamos el crecimiento que estamos teniendo, paralelo a ello que tengamos todos los días menos accidentes y menos muertes, porque ese es el objetivo final que está persiguiendo este gobierno. Ese es el objetivo gaurechiano de tomar al hombre, a la mujer por finalidad. Y nosotros entendemos que el éxito de esa caída es quizás uno de los temas más importantes. Creemos que tenemos un proyecto muy bueno para resolver el tema con cierta celeridad, con seriedad, en el marco de lo que necesitan los trabajadores, aprobado por trabajadores y empleadores y definido por un gobierno que no quiso hacerlo nunca de otra manera que no sea aprobado por los dos sectores. Viene a este Congreso para su análisis una vez que los dos sectores dijeron que estaban de acuerdo con la situación. Gracias.